características de la madurez cristiana, la excelencia moral. Con esto en mente, quiero entonces que vayamos directo a lo que es la palabra del Señor. Excelencia moral, tercera parte. Quiero que vaya junto conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos de 5 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Nos dice la palabra de la siguiente manera: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. Me encanta, con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como punto número 1, quiero hablar entonces el día de hoy acerca de la necesidad de la excelencia moral. ¿Por qué necesitamos nosotros excelencia moral? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es muy serio y es muy grave. Y tenemos que reconocer nosotros la necesidad de esta excelencia moral. Con esto en mente, quiero que vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3, que nos dice de la siguiente forma: antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Versículo 2. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ahora, yo entiendo, esto es fuerte, esto es duro, esto es algo que a veces no comprendemos, especialmente cuando no hemos conocido a Cristo. Esto nos suena nos cae muy pesado. Pero quiero que lo entienda, es una realidad, es una verdad. Antes ustedes, ¿quiénes son ustedes? Ustedes se refiere a todo aquel que ya ha encontrado una relación, ha establecido una relación íntima, personal con Jesucristo. Se refiere a los cristianos, a los creyentes. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Por qué? Porque no podemos ninguno de nosotros como creyentes decir que nunca hemos pecado, que no somos pecadores. No, Señor, somos pecadores, pecamos horriblemente y estábamos viviendo en desobediencia. Pero interesante, ¿por qué la desobediencia? La desobediencia viene por la ¿qué? Por los muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, igual que todo mundo. Éramos como todo mundo. Obedeciendo, mire, y esto es tremendo. Obedecíamos al diablo. Usted y yo obedecíamos ¿a qué dice? A ese líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa. Mire, este diablo todavía sigue operando en el corazón de quienes, de los que se niegan a obedecer a Dios. Y yo quiero decirle, tal vez nosotros hemos venido a conocer a Cristo, pero aún después de haber venido a conocer a Cristo, podemos seguir, si nosotros no nos centramos bien en lo que debemos de estar, podemos seguir nosotros en nuestro corazón negándonos a obedecer a Dios. Mientras cantábamos esta alabanza, ¿no? Yo creo que al venir a conocer a Cristo y aceptarlo como nuestro Señor, venimos a probar de las cosas de Dios. Pero no nos limitemos solamente con esa prueba.
busquemos el más, el enamorarnos más de Jesús, el obedecer más al Señor. Seguimos leyendo y en el versículo 3 de Efesios capítulo 2 nos dice: todos vivíamos así en el pasado. Me encanta. Todos vivíamos así en el pasado. ¿Cómo así? Miren lo que dice: siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Todos vivíamos siguiendo los deseos y las pasiones de la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Por nuestra propia naturaleza Dios estaba enojado, y Dios está enojado contra todo aquel que sigue los deseos y las pasiones y la inclinación de la naturaleza pecaminosa. Al igual que todos los demás, así estábamos nosotros también. En Efesios capítulo 4 de 17 al 20 nos dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Mire, ahora que usted y yo hemos entrado en una relación con Dios, no podemos seguir viviendo en la misma forma. De ahí que viene lo que decimos nosotros, que la conversión de algo que éramos antes, pasado, y nos convertimos ahora en algo que nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Debemos vivir de una forma diferente, como que si en verdad hemos conocido a Dios. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Mira qué tremendo. ¿Será que todavía nosotros estamos confundidos? Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a estar confundidos? Si seguimos viviendo de la misma forma, siguiendo los deseos y la corriente de este mundo, estamos, ¿qué dice la palabra? Irremediablemente confundidos. Sigue el versículo 18: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Mire, es que Dios nos ofrece una vida, y una vida abundante. Pero si seguimos nosotros sin querer obedecerle, también podemos volver a tener esa mente llena de oscuridad y vagar lejos de la vida que Dios nos ofrece. ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Que Dios nos ayude a no cerrar la mente y a no endurecer el corazón hacia nuestro Señor. Debemos buscarle, debemos de verdaderamente anhelar. Acabamos de cantar: Señor, te anhelo. En realidad anhelamos al Señor, anhelamos buscar y hacer la voluntad de Dios, o solamente cuando nos es conveniente. Efesios 17 y 20. Mire, esto está tremendo. Versículo 19, ¿qué dice? Porque endurecen su mente, su corazón, y cierran su mente, han perdido la vergüenza. ¡Wow! Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¡Wow! ¿Conoce a usted que es un sinvergüenza, uno que ha perdido la vergüenza, que abiertamente vive en pecado y no le importa? Pero aún así se llama, ¿qué? Cristiano. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Por eso no es lo que, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Por más que quieran desacreditar la vida de nuestro Señor Jesucristo con películas tontas y absurdas, eso no lo aprendimos nosotros de Jesús.
Jesús vivió una vida sin pecado. Que no le digan, que no le cuenten. La Biblia está escrita para los pecadores. Nosotros estábamos ahí, por eso ahora es que hemos aceptado la palabra de Dios como tal, como la palabra de Dios. Porque fue escrita para nosotros los pecadores, para aquellos que debido a su muerte espiritual y a su comprensión oscurecida, están alienados de la vida de Dios, lejos, separados de Dios. Condición que conduce naturalmente a la práctica de toda clase de comportamiento malvado. Escuche, cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. De hecho, leemos en la palabra que dice que no le faltaba nada. Pero entró el pecado, y en cuanto entró el pecado, ahí se vino todo abajo. Y ahora la inclinación del corazón del hombre es querer hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Es querer vivir en una forma autónoma. Soy yo el que considera lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero eso es debido al pecado, a esa naturaleza pecaminosa con la cual todos y cada uno de nosotros hemos nacido. Condición que conduce naturalmente a la práctica de toda clase de comportamiento malvado. Y aquí le va. Los primeros cristianos habían sido idólatras. De hecho, nosotros al leer la Escritura, al leer la Biblia, nos damos cuenta, el padre de nuestra fe era un idólatra. Hello. Vivía de andar haciendo ídolos y vendiéndolos. Los primeros cristianos habían sido idólatras y adoradores de demonios, adúlteros, mentirosos y ladrones. Lea la descripción de la Biblia. Esos fueron los primeros cristianos, pero no siguieron viviendo, no siguieron practicando lo que habían hecho anteriormente. Adoradores de demonios, adúlteros. Lea la palabra. David, un hombre de acuerdo al corazón, adúltero. Mentirosos. Ladrones. Romanos 12, 1 y 2 nos dice lo siguiente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Wow. Nos habla de que debemos ser agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros somos bien desagradecidos? Es la naturaleza pecaminosa en nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, y quiero que preste atención, porque aquí nos dice amados hermanos, después va a ver cómo nos dice. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. Wow. Un sacrificio vivo. ¿Cómo debe ser? Vivo y santo. No algo muerto, no algo impuro. ¿Por qué? Porque esta es la clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Cuál es el sacrificio que a Dios? Muchos de nosotros creemos, que Dios se va a complacer porque vengo todos los domingos a la iglesia. Ese no es un sacrificio que a Dios le agrade. Eso es algo que debemos hacer. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero es que yo diezmo. Tampoco impresionamos a Dios con eso. ¿Por qué? Porque a Dios le pertenece todo lo que nosotros tenemos. Todo lo que tenemos proviene de Él. Él nos lo ha dado. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y mira lo que dice: esa es la verdadera forma de adorarlo. Y muchos de nosotros quizás estamos confundidos, ¿verdad? Y creemos que venir acá y levantar las manos y llorar a moco tendido, estoy adorando a Dios. No, Señor. Si salimos de aquí y nos olvidamos de Dios, no estamos adorando en la forma que a Él le agrada, que Él quiere
ser adorado. Dios quiere que nosotros le adoremos donde quiera que nosotros estemos, en todo instante, en todo momento. ¿No me lo cree? La Biblia nos habla de que dice que en el cielo están los ángeles de Dios día y noche, ¿qué? Adorándole, día y noche. Y usted podrá decir, ¿y no les da ningún break? Mira qué malo jefe ese. No les da break, día y noche están adorándole. El principio es que en todas las áreas de nuestras vidas debemos adorar a Dios. Versículo 2 de Romanos 12 nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Mire, y estamos hablando de esto porque no es nuevo. La gente se admira, ¿no?, al ver las noticias, al leer el periódico, al ver alguna revista ahí de chismes. Y digo yo, pero basta con leer la Biblia y nos damos cuenta que el mundo no ha cambiado. En realidad el mundo está empeorando. No es nada nuevo. Lo que pasa es que antes vivíamos en el rancho y si apenas alcanzábamos a leer un periódico, pero ahora usted puede sacar su teléfono y usted tiene toda la información que usted quiera, que al alcance de su mano. Pero siempre ha sido igual. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Por ahí es que debemos de comenzar. ¿Cómo piensas? ¿Todavía sigues pensando influenciado, empujado por esa antigua manera de vivir? ¿O le estamos permitiendo a Dios que cambie la manera de cómo nosotros pensamos? Mire, cuando alguien piensa y sale con ideas bien absurdas, y digo yo, pero este no está leyendo la Biblia, este no está pasando tiempo con Dios. ¿Por qué lo sé? Porque si lo estuviera, entonces pensaría antes de actuar o antes de decir algo. Entonces aprenderán. Cuando Dios nos cambie la forma de pensar, entonces aprenderemos ¿a qué? A conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Que no le digan, que no le cuenten. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y si a veces yo no reconozco la voluntad de Dios, es porque mi entendimiento todavía no ha sido transformado a como Dios quiere transformarlo. Sí, la base de nuestras decisiones debe ser siempre la Escritura. No lo que dice mi papá, no lo que dice fulano de tal, no porque lo que dicen las autoridades. No, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Escritura? Debido a que la humanidad es nacida en pecado y es por naturaleza el hijo de la ira, la tendencia natural está dirigida hacia la degeneración moral y a toda obra maligna, y no hacia la excelencia moral o la virtud, como dice la Reina Valera. Debemos reconocer que en nosotros todavía está esa inclinación al pecado, pero no tenemos que obedecerla. Hello. Todavía de repente va a querer brincar esa carne, pero ya no tiene el mismo poder que tenía en nosotros antes de venir a conocer y entregar nuestras vidas al señorío de Cristo Jesús. Ya no. Ahora podemos nosotros vencer. En términos simples, la ausencia de virtud o excelencia moral conduce a la decadencia y a la destrucción de la sociedad. O sea, lo que podríamos decir nosotros como la ley de la jungla. Cada quien va a hacer lo que le dé la regalada gana. Quiero que lo entienda, desde el asesinato de Abel, la historia está cargada de ilustraciones, no solo de tiranos asesinos como Stalin y Hitler,
y muchos otros más, sino también en conductas traicioneras, adúlteras y mentirosas en nuestra propia vida y en la vida de nuestra nación. La gente se admira, y mira, siempre ha pasado lo mismo. Que no lo daban a conocer tan públicamente es otra cosa, pero siempre ha sido lo mismo. Isaías capítulo 5 versículos 20 al 23 nos dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Wow, ¿habrá gente pensando así? Sí, sí lo hay. Pero ¿qué dice Dios? ¡Qué aflicción para los que dicen tal cosa! Versículo 21. ¡Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes! ¡Wow! ¿Qué tan inteligente eres? Tengo un IQ de... Escucha. Te animo a que vayas y leas Isaías y te vas a dar cuenta de la cantidad de maldición de la que está hablando Isaías para aquellos que rehúsan obedecer a Dios. Versículo 21. ¡Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes! Hoy el día todo mundo es sabio, es inteligente. Y por eso decimos, vamos a preguntarle a los expertos en qué, en el pecado. ¿Expertos en qué? En hacer su propia voluntad. (22) qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino. ¿Se acuerda? No, con 2 cervezas ya no la hace. Ay, nos creíamos campeones porque nos echábamos todo el 24 y todavía seguíamos más. ¡Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar! 23. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Siempre ha sido la misma historia. Porque es la naturaleza pecaminosa de gente con entendimiento entenebrecido que rehúsan obedecer a Dios. La lista se parece a los titulares de los periódicos de hoy día y nos enseñan que la falta de virtud moral en la vida privada de una persona siempre conlleva a consecuencias públicas. ¿No me lo cree? Mire los temas más populares del día de hoy. Hombres que por años estuvieron abusando de mujeres, años, y hasta ahora están saliendo a la luz. Lo hicieron en privado, pero Dios ahora lo saca a la luz. Comentarios sobre Isaías 5:20 al 23 describen la forma patética en cómo Judá alteró los preceptos morales de lo que era bueno y lo que era malo en su búsqueda de un modo de vida centrado en sí misma, a expensas de otros. Y la situación en la que vivimos hoy día es la misma. Y sabemos nosotros que el efecto fue una ruptura moral que llevó a la injusticia y a condiciones extremas de crímenes. Hoy día tenemos las cárceles repletas. ¿Por qué será? Esta condición se veía desde los líderes hasta el hombre común. Tocó a toda la sociedad de Judá, como lo hace hoy en la nuestra. ¿Quién iba a pensar que hay que poner
detectores de metal en las escuelas. ¿Por qué será? Porque sacamos a Dios de la escuela, porque no queremos a Dios en nuestra escuela, porque la corrupción en nuestro gobierno, porque ahora no, ya nos molesta el ver los 10 mandamientos, no queremos esas cosas, ¿sí? Queremos nosotros buscar nuestra propia filosofía de la vida. Y digo filosofía porque no es, muchos que hablan de diferentes teologías, no, la teología es una, es el estudio de Dios, eso es teología. Filosofías de hombres inventan un montón de cosas y es que así es como debemos de vivir. No queremos a Dios en las escuelas, eso de andar orando, no les prediquen a los niños, no. Eso es doctrinarlos, así, pero bien los quieres doctrinar con otra tontera. Esta condición la hemos visto nosotros desde el Antiguo Testamento y la seguimos viendo el día de hoy. De acuerdo a Isaías, la fuente de la excelencia moral, la fuente de la excelencia moral se encuentra en los estatutos dados por Dios, en la Biblia. Ahí es donde yo voy a aprender. La causa de la ruptura moral es el abandonar esta excelencia moral, el rehusarme, obedecer a lo que Dios dice, me va a llevar siempre a una ruptura moral. Y ahora lo vemos, ya no solamente en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, lo estamos viendo también en nuestro gobierno. Isaías 5:13 nos dice: por lo tanto mi pueblo irá al destierro, muy lejos. ¿Por qué? Porque no me conoce. Wow. Porque no me conoce. Mi esposa dice: ¿no me conocen? Cuando yo digo a las 12:30, es a las 12:30. Y digo yo, y Dios dirá lo mismo: ¿no me conocen? Yo digo, es pecado, es pecado. No le busques, no le acomodes, no le llames de otra forma. Por lo tanto, mi pueblo irá al destierro, muy lejos, porque no me conoce. La gente importante y los que reciben honra se morirán de hambre, y la gente común morirá de sed. Wow. Wow. Oseas capítulo 4 versículo 6. Quiero que lo entienda. El tema básico en estos capítulos de Isaías fue la falta de conocimiento de Judá, o sea, de una visión bíblica. ¿Por qué hago este énfasis de bíblico? Porque hay muchos con muchas visiones, pero no son bíblicas. Debido a que rechazaron los estatutos santos de la palabra de Dios. Siempre nos vamos a meter en problemas cuando rechacemos lo que la Biblia dice y establece. Y empecemos a agarrar nosotros ideas tontas y absurdas. Oseas capítulo 4 versículo 6 nos dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Wow. Una vez más, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su pueblo, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mira qué tremendo. ¿Se da cuenta? Estamos entrando nosotros a una apatía a las cosas de Dios. Y debemos tener cuidado con eso. Después nos vamos a lamentar por no haber puesto atención.
Jeremías 10:23. Jeremías 10:23 nos dice: yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. ¿Escuchó eso? Nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Pero cómo nos encanta intentarlo. Solamente basta con recordar que somos polvo. Del polvo venimos y al polvo vamos a regresar. Deuteronomio 4:5-8 nos dice lo siguiente: mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas. Moisés hablando al pueblo de Israel. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas, tal como me lo encargó el Señor, mi Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que compartimos la palabra es exactamente lo mismo. Es enseñar los decretos y las ordenanzas, no que nosotros hemos establecido, que Dios nos encargó. ¿Para qué? Para que las obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Me encanta. Para el pueblo judío, esta era la tierra prometida, donde ellos iban a entrar y iban a poseerla. Para nosotros, esa tierra prometida es el cielo, es la salvación. Vamos a entrar y vamos a poseerla, porque no la poseemos todavía. ¿Qué dice? Para que los obedezcas. La palabra de Dios, el acercarnos nosotros a la palabra, a la Biblia, es con la intención de obedecer, no de saber más, es de obedecerla. ¿Qué dice? Síguelos al pie de la letra, o sea, no le cambies. Judá le cambió y por eso se metió en problemas. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: que sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Mire, ¿qué es lo que claman a veces los vecinos o la gente de los cristianos? Si eso es ser cristiano, yo no quiero nada con eso. ¿Por qué? Porque estamos dando un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos rechazando el señorío de Jesús en nuestras vidas. Versículo 7. Pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros? Cada vez que lo invocamos, me encanta. ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? Pero ya no las queremos, hay que sacarlas de las cortes de justicia, porque nos ofenden estas cosas ahora. Cuidado, vamos para abajo. Y si lo hacemos en nuestra propia vida, cuidado, porque entonces vamos descarrilados hacia la destrucción. Romanos 6:8 nos dice: y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Todos, ¿verdad? Que todos queremos vivir con Cristo, pero tienes que morir primero al pecado. Tienes que morir a ti mismo. Tienes que hacer morir lo terrenal en ti. De lo contrario, olvídate de que vamos a vivir con Él. La palabra nos enseña que sin santidad nadie verá a Dios. Libro de Tito. Tito capítulo 2 versículos 11 al 14 nos dice lo siguiente: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. La salvación está dispuesta para todos.
no es solamente para cierto tipo de persona. Ha sido revelada ya. ¿Dónde? En la Escritura. Ahí encontramos la salvación. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana. Mira qué tremendo. Quizás por eso no queremos leer la Biblia, porque no queremos que se nos instruya a dejar la vida mundana, a apartarnos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Porque si alguien le dice a usted, ay, que el pecado es feo, si es cierto, es feo, pero si fuera feo, ¿por qué lo practica la gente? Es porque encontramos cierto tipo de placer en él. Si no fuera placentero, nadie lo va a practicar. El borracho, porque ofende a la gente cuando dice el borracho, aquel que depende de ciertas sustancias químicas. No, el borracho, dice la Biblia, así lo llama. Si no le gustara ese momento de que se siente Superman, no tomara. Pero lo vuelve a hacer, a pesar de que al día siguiente se siente de la patada, pero disfrutó ese momento, por eso lo hace. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Ahí está la gente, hay que salvar a la madre tierra. Esta madre tierra se va a destruir porque nosotros la estamos destruyendo. ¿Qué dice? Debemos vivir, no es opción, debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Miren nomás, debemos vivir con sabiduría, no como gente tonta. Y el libro de Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es que es el temor a Jehová. Justicia, si no entendemos la justicia de Dios, no podemos ser justos con los demás. Y si no buscamos y desarrollamos una devoción con Dios, versículo 13. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revela la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, mientras esperamos ese día, que dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, escuchó, de toda clase de pecado, para limpiarnos. O sea, no solo liberarnos, sino limpiarnos. ¿Y para qué? Y para hacernos su pueblo, totalmente, que dice, no parcialmente, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Me encanta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Le dije, ¿cómo nos dijo primero? Queridos hermanos. Pero como ve que no hacemos caso, ¿qué dice ahora? Queridos amigos. ¿Qué pasó? No que éramos hermanos, pues. Sí, pero ahora mejor amigos. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, yo soy ciudadano. No, eres un residente temporal. Aquí nomás estamos de pasada. De eso está hablando. Somos extranjeros, somos peregrinos. Aquí vamos de pasada. Pero como nos gusta y nos encanta aferrarnos aquí a esto. Residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, que dice que luchan contra el alma. Mire, ¿escuchó esto? Los placeres mundanos o los deseos mundanos que luchan contra el alma. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar tú? A veces hacemos cosas movidos, impulsados por los sentimientos y no nos damos cuenta que hay algo mejor, la razón,
piensa con la cabeza, no con los sentimientos. Ay, es que, ¿qué? Tenemos que usar la razón. ¿Qué dice Dios? ¿Le agradará a Dios esto? Versículo 12, procuren llevar una vida ejemplar. Me encanta. Procuren llevar una vida ejemplar. ¿Entre quiénes? Entre sus vecinos no creyentes. Agárrese, póngase su cinturón de seguridad, porque mire qué es lo que nos está diciendo. Nosotros somos buenos para tratar de vivir la vida cristiana dentro de la iglesia. Pretendemos, pero ¿y afuera? Pero ¿y en tu lugar de trabajo? ¿Y en tu casa? ¿Y en tu vecindad? ¿Y con los tuyos? ¿Y en la escuela? ¿Y en la oficina? ¿Le sigo? Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable. Me encanta. Tienen una conducta. ¿Cómo nos conducimos cuando no estamos dentro de la iglesia? ¿Cómo nos conducimos cuando estamos solos? Cuando no nos están viendo los hermanos. Una conducta honorable. Y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Dios va a juzgar este mundo pecaminoso. Y nos está dando la oportunidad a nosotros de permitirle ahora a Él que sea el que gobierne, controla, dirija nuestras vidas. Como creyentes hemos entrado, como dice la Escritura, hemos pasado de tinieblas a luz. Por lo tanto, Primera de Pedro 4:1 al 3, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Nunca pensó en sí mismo, pensó en los demás. Pensó en ti y en mí. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Yo he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió. Como nuevo creyente, ¿cuál es lo que te vas a seguir? ¿Tu voluntad o la voluntad del que te envió? Del que te salvó, del que te limpió. ¿Qué dice? Adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Me encanta. Si todavía seguimos sufriendo físicamente, porque no hemos terminado todavía con el pecado. Y el versículo 2: no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. Wow. Sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Mire, en ese nuevo nacimiento Dios dio de su Espíritu Santo. Nos hizo nacer de nuevo. Y ese espíritu, ese nuevo espíritu que ahora nació en nosotros, que Dios hizo nacer en nosotros, está ansioso por hacer la voluntad de Dios. Pero debemos permitirle que sea Él el que guíe. Versículo 3. Y con esto lo dejo tranquilo. Lo dejo respirar un poquito. Versículo 3. En el pasado, cuando no eras creyente, cuando vivías alejado de Dios, siguiendo tus propios deseos pecaminosos, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Y estas son las cosas que hacen aquellos que no tienen a Dios, que es
inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. ¿Quieres saber cómo se mira un mundano? Uno que no conoce a Dios, que no teme a Dios, así vive. Vive en inmoralidad y pasiones sexuales, en puras parrandas, en borracheras, en fiestas desenfrenadas, en abominable adoración a ídolos. Mis hermanos, la excelencia moral está relacionada con hacer una distinción de la voluntad moral de Dios, que por supuesto debe tocar cada una de las áreas de la vida de un creyente. La excelencia moral significa la búsqueda de la voluntad moral de Dios en cada una de las áreas de nuestras vidas. Esto incluye valores, actitudes, prioridades, metas o propósitos, devoción y un carácter a la semejanza de Cristo en nuestros hogares, en la oficina, en la iglesia y también en los lugares de esparcimiento. La virtud moral es algo que debe caracterizar al cristiano en cualquier parte y en todo lugar donde él vaya. Que Dios nos ayude a vivir una excelente vida moral para darle de esta forma toda gloria y toda honra a aquel que nos sacó de la miseria, de ese mugrero que es el pecado, y ahora nos ha puesto en la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Ahí donde está, antes de que cierre sus ojos, incline su rostro, déjeme desearle un feliz Día de la Madre. Por eso ya nos vamos a ver hasta el próximo week. Así que en esta semana, si usted trabaja toda la semana, trate de sacar a su viejita ahí durante la semana, ¿ok? Y si usted dice que no me alcanza, no sea codo, saque a su viejita a comer aunque sea un chocobanano. Que Dios nos ayude. Dios desea bendecirnos. Está de parte de nosotros el querernos meter bajo la bendición de Dios. ¿Cómo? Viviendo una vida de excelencia moral.